Abraham es de varios modos un contribuidor fundacional de la tradición cultural occidental, como también una figura central de la narración bíblica. En esta serie de fundamentos de la cultura occidental comenzaremos por ver los antecedentes y el llamado de esta verificable figura histórica. Cualquier información procedente de la Biblia es altamente menospreciada en la cultura secular de hoy, pero para entender las raíces de la sociedad moderna occidental, su historia, sus principios éticos y morales, se necesita conocer el contenido del texto bíblico. Acompáñenos al continuar con la historia de Abraham y sus hijos. Esta historia tiene mucho para enseñarnos de nuestro pasado, e incluso más de nuestro futuro. En el primer programa de esta serie, Fundamentos de la Cultura Occidental, fue introducida la persona conocida como Abraham. Vimos cómo él y su padre Tara fueron llamados de una ciudad conocida como Ur de los Caldeos, y luego viajaron hacia el sur de Harán. El libro de los Hechos capítulo 7 nos dice que Abram, como era llamado antes, se quedó en Aram hasta que falleció Tara. En este momento Abram, su esposa Sarai y su sobrino Lot, junto con una gran compañía, se fueron como Dios les mandó, para reubicarse varios cientos de kilómetros al sur en lo que era entonces las tierras de Canaán, que era habitado por los descendientes del nieto de Noé. No mucho después de arribar en Canaán, la tierra padeció una serie de pérdida de cultivo, resultando en hambruna. Para preservar sus vidas, ellos viajaron hacia el sudoeste, hasta Egipto, donde había alimento. A causa de su belleza, la esposa de Abraham fue llevada al palacio de Faraón. En un preludio del éxodo hacia Egipto 4 siglos después, Dios envió plagas a la casa del Faraón para proteger a Sarai, y ella fue liberada ilesa. Por temor al Dios de Abraham, el Faraón los expulsó, dándole grandes riquezas de ganado y sirvientes que el Faraón le entregó. Y retornaron a Canaán cuando la tierra volvió a ser productiva. Para este entonces, Dios le había aparecido a Abraham en varias ocasiones, prometiéndole abundantes riquezas y que las tierras serían heredadas por sus descendientes. El problema era que Abraham ya tenía más de 80 años y sin hijos para heredar esta promesa. Queriendo un hijo desesperadamente, Sara convenció a Abraham que tomara a su sirvienta Agar como concubina y que tuviera un hijo para ella a través de Agar. Abraham tenía 85 años. Dijo entonces Sarai a Abraham: «Ya ves que el Eterno me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella». Y atendió Abraham al ruego de Sarai. El resultado fue el nacimiento del niño llamado Ismael, un niño que Abraham llegó a amar. Pero el hecho de que era su hijo y no el de Sarai no se perdió en Agar, y creció gran tensión entre las dos mujeres. El asunto se hizo más intenso por el hecho de que Dios le dijo a Abraham que Ismael no sería el niño que heredaría ciertas bendiciones. Cuando Abraham tuvo 99 años y Sarai 10 años menos, Dios vino a él y cambió su nombre por el de Abraham, significando padre de multitudes, y el nombre de Sarai al de Sara, o sea, princesa. Dios le dijo que dentro de un año Sara tendría un hijo de Abraham, y que recibiría las magníficas herencias. Aunque Abraham sabía que producir un hijo sería biológicamente imposible a su edad avanzada, él creyó la promesa de Dios. Anteriormente, cuando Abraham y Lot tomaron caminos distintos, Lot eligió irse a las tierras de ricos pastizales al sur del Valle del Jordán. Esta popular área incluía 5 ciudades, 2 de las cuales eran Sodoma y Gomorra. Con perspicacia empresarial, Lot valoró este mercado propicio para la lana, la carne, la leche y las pieles que él producía. Él se asentó en la región, aunque la población vivía en total oposición a Dios, como vemos en Génesis 13:13. Años después, Lot ya era rico y una figura prominente en el área. La Biblia indica que él intentaba ser fiel a Dios, aunque en un entorno pecaminoso.
cuando Dios compartió su intención por destruir a Sodoma y Gomorra y toda la planicie a causa del comportamiento pecaminoso de sus habitantes, Abraham le pidió a Dios que sea misericordioso, con la esperanza de salvar a Lot y su familia. Su sobrino fue rescatado por ángeles de la destrucción de esas ciudades, pero los descendientes de Lot se apartaron de Dios con el tiempo. Abraham era respetado y temido por los residentes de Canaán, al crecer en riquezas y poder. Tuvo problemas con un gobernador filisteo anterior. Dios protegió a Abraham y su casa cuando Abimelec fue cautivado por la belleza de Sara y quiso tomarla por esposa, aunque tenía cerca de 90 años de edad en ese entonces. Dios lo bendecía a Abraham por su intensa lealtad a Dios. Él tenía características que Dios buscaba: en ser absolutamente confiable, obedecerle y por ser realmente humilde. También era extremadamente paciente en esperar que Dios haga lo que había prometido. Como veremos en el resto del programa, los eventos que acaecieron en la vida de Abraham no sólo cumplían con la promesa que le había hecho Dios para informarle a Abraham el futuro de la nación que saldría de él a través de su hijo Isaac, que nacería próximamente. Casi un tercio del texto bíblico está dedicado a proclamar eventos futuros. Estas profecías son muy importantes como advertencias, aliento y evidencia de que el Dios de la Biblia es el único y verdadero Dios. Dios prometió que Sara tendría un hijo de Abraham, incluso a una edad avanzada, y cumpliendo su palabra les nació un hijo, y fue llamado Isaac, o Risa, porque como dijo Sara, Dios me hizo reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Abraham amaba a sus dos hijos, Isaac e Ismael, pero Sara lo vio a Ismael ridiculizar a Isaac en una oportunidad, así que Sara requirió que Agar e Ismael fueran despedidos. Abraham se opuso fuertemente a esta idea. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: «No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente». Abraham, otra vez, aunque amaba profundamente a Ismael, simplemente obedeció a Dios sin cuestionarlo. Dios le prometió a Abraham que cuidaría de Agar y de Ismael, y Abraham lo aceptó como un hecho, que por supuesto era lo que debía hacer. Una cosa de notar en la historia de Abraham es que él no era beduino, él era caldeo, y estaba vestido como un caldeo. Era un hombre rico y poderoso. Para este tiempo en su casa tendrían miles de sirvientes. Como vimos, cuando Abraham venció a los 5 reyes que atacaron a Sodoma, él ya tenía su propio ejército. Incluso la gente del área, aunque respetaban a Abraham, también temían de su poder y riqueza. Un ejemplo es visto cuando el rey de los filisteos buscó un acuerdo con él. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: «Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado». Así hicieron pacto en Beersheba, y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Muchas veces las historias bíblicas y las películas de Hollywood dan la impresión de que Abraham y luego sus descendientes fueron pobres pastores por muchas generaciones, pero en cambio ellos eran ricos, altamente educados, con capacidades técnicas y poderosos en varias etapas de su historia, a menos que fueran desobedientes y sufrieran las consecuencias. Ya discutiremos más al respecto. El incidente más dramático y recordado en la vida de Isaac y también en la de Abraham ocurrió cuando Dios le dio a Abraham una inesperada orden aparentemente fuera de concepto o de carácter. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: «Abraham». Y él respondió: «Heme aquí». Y dijo:
Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El horror que debe haber sentido Abraham cuando escuchó estas palabras habrá sido indescriptible. Él sabía por las leyes de Dios que el sacrificio humano era abominación para Dios, pero en el siguiente versículo leemos la obediencia de Abraham. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Por qué haría caso Abraham a tal orden? El libro de Hebreos nos da una respuesta. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Abraham le creyó a Dios cuando le dijo que tendría multitud de descendencia a través de Isaac. Así que Abraham razonó que si obedecía a Dios, este Dios resucitaría a Isaac para continuar la promesa. Isaac no conoció el asunto hasta casi el final. Abraham se lo debe haber explicado en ese momento. Los dos estaban solos, e Isaac, habiendo cargado la madera para la ofrenda, que serían de 20 a 30 kilos, no era un niño pequeño. Él ya era un muchacho fuerte. Josefo sugiere que tenía unos 25 años. Otros estiman su edad entre 22 y 36 años. Si Isaac se resistía a Abraham, se le hubiese hecho arduo a sus 120 años de edad, pero aparentemente no se resistió. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Dios vio el corazón de Abraham, y hasta cierto modo el corazón de Isaac, y fue movido profundamente por la lealtad que presenció. Entonces el ángel del Eterno le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces Dios hizo una de las más profundas promesas de toda la Escritura, y pronunció una bendición incondicional en Abraham y sus descendientes, y por extensión una que eventualmente beneficiaría a toda la humanidad. Y llamó el ángel del Eterno a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La historia de este evento es en forma diminuta un reflejo del amor de Dios por la Dios vio en Abraham un corazón muy similar al suyo.
Muchos comparan la voluntad de Isaac, una vez que supo lo que acontecía, a la voluntad de Jesús de morir como pago del pecado para prevenir la muerte permanente de toda la humanidad. En el libro de Lucas vemos que Cristo dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, Dios sabía sin lugar a dudas que podría creerle a Abraham y también a Isaac con la obra que quería lograr con ellos. A pesar de toda su riqueza e influencia física en el mundo, Dios siempre estaba primero. Dios podía usarlos, así como puede usarnos a nosotros para bien, si hacemos lo mismo. La Biblia está llena de mensajes para la humanidad en sus historias, pero especialmente en sus profecías. Hemos visto la increíble historia de la fe activa de Abraham, resultando en total obediencia a Dios. Dios prometió usar a Abraham y su familia como testimonio al mundo, y les permitiría tener la cantidad, la capacidad física y la riqueza para llevar a cabo este testimonio. La historia de pronto se vuelca al deseo de Abraham de asegurar que Isaac tenga una esposa de su propia familia. Él sabía que su hermano Nacor tenía una familia numerosa con hijos y nietos. Para ese entonces, su querida esposa Sara falleció a los 127 años de edad. Abraham tenía 137 años cuando Sara falleció, e Isaac tendría 37 años de edad. Los príncipes de los heteos se sentirían honrados de venderle a Abraham un sepulcro para Sara, que eventualmente sirvió para sí mismo y otros miembros de la familia. Abraham era muy respetado. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará el sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Abraham envió a su sirviente de más confianza, al jefe personal, para ir a Harán, la tierra de la familia de Abraham, y encontrarle una esposa a Isaac. Y te juramentaré por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham envió a su criado principal hacia el norte, al área de Harán, al sur de las tierras de Ur, como indica Génesis 11:28, donde todavía vivían sus familiares. La historia se encuentra en Génesis 24 y muestra cómo Dios intervino y respondió a la oración del criado, relevando la elección de Dios de Rebeca, hija del sobrino de Abraham, Betuel. La familia estaba sumamente contenta al escuchar de Abraham, y obviamente estaban asombrados por la riqueza con la que Abraham había sido bendecido. El sirviente le dio a la joven brazaletes de oro, lo que hoy costarían unos $14,000, más otros regalos. Le preguntaron a Rebeca si consentiría ir y ser la esposa de Isaac, lo cual hizo. Luego Dios inspiró a la familia de Rebeca a pronunciar una bendición, que se compara notablemente bien con la bendición que Dios le dio anteriormente a Abraham. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: Hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Nuevamente aquí hay una promesa de tremenda riqueza, territorio e influencia y poder, que recibirían los descendientes de Abraham e Isaac. Nos es dicho que Isaac se casó con Rebeca cuando tenía 40 años. Hay otro corto comentario de otra esposa que Abraham tuvo, posiblemente antes o quizás después de la muerte de Sara. Pero todos los hijos que Abraham tuvo con Cetura y las otras concubinas los envió lejos de Isaac, con generosos dones. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Nos es dicho que Abraham murió a la edad de 175 años y fue sepultado por sus dos hijos, Isaac e Ismael. Isaac se hizo cargo de manejar la gran operación económica que Abraham tenía, de ovejas y ganado,
y posiblemente a causa del número de camellos que se describe, también tuvo participación en el intercambio de las raíces establecidas. El texto bíblico continúa diciendo que Isaac y Rebeca, eventualmente con la ayuda de Dios, tuvieron 2 hijos mellizos, que aunque fueron de los mismos padres, no pudieron ser más diferentes. Los ancestros de 2 pueblos distintos se formaron en Rebeca, y nacieron cuando Isaac tenía 60 años. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, «Si es así, ¿para qué vivo yo?» Y fue a consultar al Eterno. Y le respondió el Eterno, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Esaú significa velloso, una descripción del niño. Jacob significa el que toma el talón o el que suplanta. Ambos, Esaú y Jacob, cuando eran jóvenes, eran lo que llamaríamos hoy niños difíciles. Eran opuestos desde el principio. Esaú era un fuerte y duro trabajador que le gustaba estar afuera. Jacob, por otro lado, era un poco más refinado, seguramente dedicado al manejo de la masiva empresa de su padre. Nos es dicho que Isaac prefería a Esaú como hijo, mientras que Jacob era más cercano a Rebeca. Aunque Isaac era un hombre de gran fe como su padre, su vida no fue sin conflictos y pruebas. Pero Dios sí se le apareció y lo alentó. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham le enseñó bien a Isaac. Él ponía primero a Dios ante todo, y era de acuerdo al testimonio de Dios, alguien que guardó cuidadosamente las leyes y estatutos de Dios. En un futuro programa de esta serie, continuaremos viendo las vidas de Isaac y Jacob, y veremos cómo fueron instrumentales para Dios, para preparar un pueblo para su propósito, y en profetizar el destino de sus descendientes.